Hay historias que parecen salidas de una novela de terror. Hay casos tan perturbadores que incluso los escépticos dudan. Hoy, en Umbral FM 1988, nos adentramos en el exorcismo más famoso del siglo XX, la historia real del niño que inspiró El Exorcista. Prepárate, porque a partir de este momento vas a cruzar el umbral. Roland Doe no era su verdadero nombre. El muchacho, conocido también como Robbie Mannheim, fue protegido por el anonimato por respeto a su privacidad. Nació en 1935 y vivía junto a su familia en Cottage City, Maryland. Era hijo único, un niño reservado, muy apegado a su tía Harriet, una mujer con inclinaciones hacia el espiritismo. Harriet no era una tía cualquiera, era la figura más misteriosa e influyente en la vida de Roland. Practicaba la escritura automática y jugaba con la tabla Ouija con su sobrino. Roland, curioso por naturaleza, se sentía atraído por aquel mundo invisible. En enero de 1949, la tía Harriet falleció, y con su muerte comenzó el terror. Los padres de Roland contaron que poco después de la muerte de Harriet, su hijo comenzó a obsesionarse con la Ouija. Decía que podía comunicarse con su tía desde el más allá. Pasaba horas en su habitación, jugando con el tablero como si recibiera instrucciones invisibles. Lo que comenzó como un juego, pronto se convirtió en una pesadilla. Todo comenzó con ruidos, golpes en las paredes, pasos en el techo, el sonido metálico de muebles arrastrándose por la casa sin que nadie los tocara. El crucifijo que colgaba sobre la cama de Roland comenzó a vibrar. Los cuadros se caían, la Ouija parecía fuera de su sitio. Los padres de Roland, racionales al principio, intentaron buscar explicaciones lógicas. Llamaron a electricistas, fontaneros e incluso a un médico. Pero nadie encontró fallos en la casa ni en la salud del chico. Pronto los fenómenos se centraron en Roland. Marcas en su piel, gruñidos que salían de su garganta mientras dormía, objetos que volaban en su presencia. En una ocasión, su colchón pareció inflarse como si algo lo empujara desde abajo, lanzando al chico al suelo con violencia. Algunos familiares afirmaban que Roland hablaba en idiomas que jamás había aprendido y que cuando se acercaban a él con un crucifijo reaccionaba con ira y dolor. Las palabras hell, devil y hate aparecían en su abdomen como quemaduras o arañazos. En ciertas ocasiones, los testigos dijeron que su voz cambiaba por completo. Se volvía grave, gutural, grotesca. Incluso los animales de la casa comenzaron a comportarse de forma extraña. El perro de la familia, normalmente dócil, ladraba con furia cada vez que se acercaba a la habitación del niño. La familia acudió entonces a la iglesia luterana. El reverendo Luther Schulz fue el primero en observar a Roland. Registró en su diario que fue testigo de cómo una silla se deslizaba sola por la habitación y cómo una Biblia se precipitó al suelo sin motivo. Una noche, al intentar rezar con el niño, la temperatura de la habitación descendió bruscamente y una sombra se proyectó sobre la pared sin fuente de luz. Schulz recomendó que buscaran ayuda católica. Fue entonces cuando apareció el padre Albert Hughes, del Colegio Gonzaga de Washington, D.C. El 17 de febrero de 1949, el padre Hughes obtuvo permiso para realizar un exorcismo. La primera sesión
tuvo lugar en el hospital de Georgetown y acabó en tragedia. Roland se liberó de sus ataduras, rompió uno de los muelles metálicos de la cama y apuñaló al sacerdote en el hombro. El ritual fue suspendido. Entonces la familia decidió mudarse temporalmente a St. Louis, Missouri, buscando la ayuda de parientes. Pero lo que encontraron allí fue aún más inquietante. El 26 de febrero, los jesuitas tomaron el caso. El padre William Bowdern, acompañado por los sacerdotes Raymond Bishop y Walter Halloran, iniciaron un exorcismo formal. Más de 30 rituales se llevaron a cabo entre marzo y abril. Los diarios de los sacerdotes, que más tarde inspirarían la novela de El exorcista, detallan con precisión los horrores presenciados. Roland entraba en trance y su rostro se deformaba en muecas inhumanas. Se manifestaban voces múltiples y guturales. Escupía, insultaba y hablaba en latín y arameo. Olor a azufre llenaba la habitación durante los episodios más intensos. Se le veía levitar sobre la cama, al menos 2 veces. Durante una de las sesiones, una cruz se levantó del suelo sin intervención visible. En otra, los testigos afirmaron que las marcas Satan y Exorcist se formaron en su piel ante sus ojos. Uno de los momentos más perturbadores ocurrió durante una tormenta eléctrica. En medio de la oración se fue la luz, y en la oscuridad los sacerdotes escucharon una risa espeluznante que no provenía de ninguno de los presentes. Cuando regresó la electricidad, todos estaban rodeados por marcas de garras en las paredes. El 18 de abril, lunes de Pascua, fue la noche decisiva. En un último arrebato de violencia, Roland gritó con una voz que no era la suya: «Satanás, yo soy San Miguel y te ordeno salir». Según los testigos, el cuerpo de Roland se estremeció, emitió un último grito y luego cayó en un profundo sueño. Cuando despertó, parecía estar en paz. Nunca más volvió a manifestar ningún fenómeno paranormal. Años más tarde, Roland se casó, tuvo hijos y vivió una vida tranquila. Nunca habló públicamente del caso. Muchos de sus compañeros de universidad jamás supieron lo que vivió. En 1971, William Peter Blatty publicó su novela El exorcista, inspirada directamente en los registros de los sacerdotes. 2 años después, la película dirigida por William Friedkin causó un impacto cultural sin precedentes, popularizando el exorcismo en la ficción y el miedo colectivo. El caso de Roland Doe sigue siendo debatido. Algunos afirman que padecía un trastorno disociativo o esquizofrenia. Otros creen que fue víctima de sugestión religiosa o histeria colectiva. Pero hay quienes aseguran que fue una verdadera posesión, una lucha entre el bien y el mal. Más allá de la fe o de la ciencia, la historia de Roland se convirtió en símbolo del terror moderno. Su caso abrió la puerta a cientos de imitaciones, documentales, libros y debates filosóficos. ¿Dónde termina la mente y dónde comienza lo invisible? ¿Qué ocurrió realmente con Roland Doe? ¿Fue víctima de una oscura entidad o de los miedos más profundos del alma humana? En este mundo, donde lo invisible a veces se cuela entre las rendijas de la razón, solo nos queda una certeza. Hay historias que nos obligan a mirar 2 veces en la oscuridad. Gracias por cruzar el umbral con nosotros.
Esto fue Umbral FM 1988. Hasta el próximo episodio, si te atreves a regresar. Buenas noches.